Hola, buenos días. Soy Antonio Fernández Moyano, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y coordino el equipo docente que ha desarrollado esta unidad didáctica 6. El equipo docente está formado por profesionales médicos y enfermeros del hospital y de atención primaria de nuestro distrito sanitario. César Palmero y Nacho Vallejo son internistas del hospital y Beatriz Jiménez Vizcaíno, enfermera gestora de casos, y Miguel Solís de Dios, médico de atención primaria de la zona básica de Mairena. En este tema lo que les vamos a mostrar es cómo vamos a aplicar de una forma práctica los conocimientos que hemos ido adquiriendo previamente sobre dos de las entidades crónicas más importantes en nuestro medio, que son la insuficiencia cardíaca y el EPOC. La importancia de la insuficiencia cardíaca y del EPOC viene dada por varios aspectos. Uno de ellos por la alta prevalencia que tienen estas dos entidades, tanto en la población general, que genera una asistencia en atención primaria, como porque las descompensaciones que se producen requieren atención hospitalaria. No solamente hay un incremento en la utilización de recursos sanitarios por parte de los pacientes que tienen estas entidades, sino que además en ellos se produce un deterioro importante en su calidad de vida. Estas entidades también tienen su importancia porque existen medidas terapéuticas y de cuidados que han demostrado su eficacia en el control de las enfermedades. Y finalmente, el curso crónico y progresivo de ellas hace que la mayoría de los pacientes lleguen a una fase con alta necesidad de cuidados, una fase en la que requieren cuidados paliativos, y es necesario mejorar nuestros conocimientos en esta fase. Los estudios de prevalencia de insuficiencia cardíaca realizados en España muestran una prevalencia de casi hasta un 7% en la población general, que llega a ser incluso algo más del 16% en los pacientes de más de 75 años. De una forma similar ocurre en el EPOC, donde la prevalencia en la población general se sitúa sobre un 10% de esta, mientras que llega a ser hasta de un 35% en los pacientes con una franja de edad entre los 70 y los 80 años aproximadamente. De igual forma, esta alta prevalencia en atención primaria tiene su impacto en los ingresos hospitalarios. Así, en los datos del CMVDA de Andalucía del 2012, sobre un total de algo más de 500.000 de altas dadas en los hospitales, vemos como las altas de insuficiencia de pacientes con insuficiencia cardíaca y con EPOC llega a ser hasta del 5%. Para situar bien este porcentaje, sirve de comparación la siguiente entidad crónica, que es el ictus, que llega a ser algo más del 1,2%, mientras que la entidad que con más frecuencia se atiende en los hospitales, quirúrgicos y no quirúrgicos, son los partos con un 10%. Esto nos permite situar la relevancia en los ingresos hospitalarios de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con EPOC, y considerar el reingreso como una expresión en estas entidades de la progresión de la enfermedad, de la asistencia de síntomas limitantes y de la dificultad para su control. Otro aspecto que justifica la relevancia de estas entidades es la influencia que tiene sobre la calidad de vida de las personas. Así podemos ver que en la herramienta de medición de calidad de vida genérica, que es el Eurocall, vemos como los pacientes con EPOC o con insuficiencia cardíaca en la escala visual muestran una puntuación muy reducida, entre 68 y 58 puntos, que si la situamos en la calidad de vida percibida por las mujeres intervenidas de cáncer de mama al año de esta intervención, nos damos cuenta de la importancia en el deterioro de la calidad de vida que tienen estas dos entidades. De igual forma, y lo hemos comentado antes, está bien definido cuáles son las medidas de cuidado y terapéuticas y organizativas que consiguen mejoría en el control de la enfermedad. El tema del infrauso o sobreuso de fármacos es muy importante. Y así, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada, solo el 56% de los pacientes están utilizando betabloqueantes. Y, en cambio, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde esta estrategia terapéutica no está tan bien definida, hasta un 40% de los pacientes lo sigue tomando. El avance de la enfermedad hace que llegue un momento en el que estas personas requieran una atención especializada, unos cuidados paliativos. Y al contrario de lo que pudiera pensarse en relación a los pacientes con necesidad de cuidados paliativos de origen oncológico, la prevalencia estimada en Andalucía
de los pacientes con EPOC o insuficiencia cardíaca que van a requerir cuidados paliativos llega a ser hasta de 14.000, frente a los 22.000 que tendríamos con cáncer. Resulta también ilustrativo indicar que los síntomas atribuidos habitualmente a los pacientes paliativos de origen oncológico, como el dolor, la disnea o la ansiedad, tienen una prevalencia muy similar en los pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca. Y mostrar que casi solo el 50% de estos pacientes con requerimiento llegan a utilizar opiáceos. El propósito que vamos a tener en esta unidad docente es conseguir facilitar la mejora de las prácticas clínicas en la atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aplicar de forma paralela sobre un caso clínico las intervenciones diagnósticas, terapéuticas y de gestión clínica que están recomendadas en la actualidad. ¿Cuáles son estas intervenciones? Pues son 4 en total. Inicialmente haremos una evaluación, aprenderemos a realizar una evaluación global del paciente a través de la valoración integral, donde valoraremos los aspectos clínicos, funcionales, psicoafectivos, sociofamiliares e incluso espirituales. En segundo lugar, nos centraremos en el uso racional del medicamento, tanto con los aspectos de prescripción y desprescripción, utilizando lo que hay que utilizar y evitando utilizar lo que no tiene efecto comprobado, y paralelamente mejorando nuestro tratamiento de las comorbilidades que rodean al EPOC y a la insuficiencia cardíaca. Mejoraremos la conciliación farmacológica en el traspaso entre los distintos niveles asistenciales o las distintas situaciones clínicas y finalmente nos centraremos en cómo conseguir mejorar la adherencia al tratamiento y a las medidas de estos pacientes. El tercer área que desarrollaremos es aplicar las estrategias y técnicas para conseguir un paciente activo. El paciente tiene que reconocer sus síntomas, saber cómo tratarlos y conocer la forma en la que acceder al sistema sanitario. Y esto se realizará tanto en la fase de estabilidad como en la fase de agudización o descompensación. Estableceremos el plan de acción que el paciente tiene que conocer para actuar. Y por último, estas mismas actuaciones en la fase final de la vida. El último área sobre el que nos centraremos es mostrar qué estrategias de coordinación asistencial y de accesibilidad se han demostrado eficaces o son recomendadas para mejorar el control de la enfermedad. De manera que nuestro objetivo de enseñanza será conseguir adquirir y mantener las competencias profesionales en el manejo de la insuficiencia cardíaca, del paciente con insuficiencia cardíaca y del paciente con EPOC, y aplicar de forma práctica estas intervenciones recomendadas. De manera que, de forma más específica, nuestro objetivo de aprendizaje será que, al final, habremos aprendido a utilizar la estratificación de la situación clínica y funcional y con ello el pronóstico del paciente, habremos mejorado las competencias para hacer que los pacientes consigan conocer su enfermedad, los cuidados que tienen que realizar, los fármacos a utilizar y cómo utilizarlos y el sistema de acceso al sistema sanitario, tanto en situación de estabilidad como en situación de descompensación como en situación de fase final de la vida. Facilitaremos la toma de decisiones autónomas por parte del paciente y las estrategias de continuidad y de accesibilidad asistencial. ¿Cómo vamos a organizar estos contenidos? Lo vamos a hacer en 5 temas. El primer tema será los aspectos de evaluación integral, que como he comentado, pues se desarrollarán la evaluación clínica, aspectos diagnósticos y de estratificación pronóstica, la evaluación funcional, la psicoafectiva, la sociofamiliar y pinceladas de la valoración espiritual. En el segundo tema nos centraremos en cuáles son los cuidados, el régimen de vida y el tratamiento farmacológico de los pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca en situación de estabilidad. A continuación haremos lo mismo, pero ante una situación de descompensación. En el cuarto tema realizaremos el desarrollo de lo que tiene que saber el equipo sanitario y el paciente y su entorno en la fase final de la vida. Hay que centrarse en el buen morir de las personas. Y finalmente indicaremos cuáles son los aspectos organizativos que debiéramos desarrollar para facilitar la organización y la continuidad asistencial.
¿Con qué metodología docente vamos a utilizar? Después de este vídeo de presentación de la unidad y del objetivo, pasaremos a que veamos la lectura y el visionado de los contenidos. Y como ya hemos comentado, se realizarán paralelamente estos contenidos con su aplicación práctica en un caso clínico, que será el grueso del temario. Finalmente, desarrollaremos actividades prácticas donde haremos reflexiones sobre nuestro ejercicio profesional, las áreas de mejoras que propondremos, se participará en foros, los profesores indicaremos algunos aspectos que sean útiles para debatir y finalmente haremos un resumen de los mensajes clave, de las ideas clave que debiéramos extraer de cada uno de los apartados. Finalmente, como forma de autoevaluación, realizaremos un ejercicio tipo test de autoevaluación de los conocimientos que hemos ido comentando. Esperamos que al final de esta unidad docente hayamos conseguido que se incorporen o se mantengan nuestras buenas prácticas clínicas en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con EPOC.